Sencillamente porque los seres vivos estamos formados por células y para entender a las células y los procesos fisiológicos es necesario estudiar las membranas. Entonces, lo primero que vamos a decir es definir qué es una membrana. Y sencillamente podríamos comenzar por decir que es esta parte de las células en las cuales pues lo que tenemos es una estructura que separa el medio extracelular del medio intracelular. Tan importantes son el medio extracelular como el intracelular para la fisiología, como lo es la membrana que los separa. Entonces lo que tenemos es esto, es algo que delimita a una célula. Pero también podemos decir que es una interfaz discontinua entre ambos medios. Y si nosotros retomamos nuestro enfoque de estudio de los seres vivos como sistemas biológicos, los sistemas pueden estar separados de los alrededores por medio de barreras que pueden ser reales o imaginarias. En este caso, la barrera o la frontera que separa o que individualiza a las células es esta membrana. Entonces, esta es una forma de enfocarnos en lo que son las membranas. Las membranas están descritas y las entendemos a partir de un modelo que se propuso en la década de los 70 por Singer y Nicholson, que es el modelo de mosaico fluido de la membrana. ¿En qué consiste este modelo de mosaico fluido? Pues nos dice que esta frontera que separa e individualiza a las células está compuesta de lípidos polares que forman una bicapa en los cuales están inmersas proteínas de distintos tipos, algunas con actividad enzimática, otras con actividades de comunicación, de adhesión, de transporte, y que además hay otro tipo de biomoléculas que son oligosacáridos que están unidos a los lípidos para formar glicolípidos o bien a las proteínas para formar glicoproteínas. De las proteínas que podemos encontrar, hay proteínas que están insertas ya sea en una de las capas de la bicapa lipídica o que atraviesan completamente las dos capas. Estas les llamamos proteínas integrales de membrana. Pero también hay proteínas que están asociadas débilmente de una de las caras de la membrana y estas se les llama proteínas extrínsecas de membrana. Lo último es explicar por qué se dice que es un mosaico fluido. Bueno, porque los componentes que forman a la membrana tienen libertad traslacional, se pueden mover lateralmente, tanto las proteínas como los lípidos, también puede haber movimientos de rotación y además de ello también es posible movimientos entre la cara interna de la membrana a la cara externa y viceversa. Las propiedades de las membranas las podemos resumir en estos enunciados. En primer lugar, las membranas en general tienen una selectividad a la permeabilidad, tienen una permeabilidad selectiva. Las membranas biológicas en especial van a ser altamente selectivas y específicas con respecto al tipo de sustancias a las cuales se les permite el paso o bien le impiden el paso. Esa es una propiedad, como dije, común a todo tipo de membranas, incluso a las membranas inorgánicas. Otra de las características de las membranas es que funcionan como capacitores. ¿Y qué son los capacitores? Bueno, son sistemas formados por un material no conductor que separa dos medios en los cuales hay partículas con carga eléctrica y que se pueden acumular de ambos lados de esta interfaz. Al funcionar como capacitores, almacenan energía, o mejor dicho, contienen energía potencial en forma de un voltaje. Esta función la vamos a encontrar citada en más de una ocasión y en especial es lo que nos permite entender procesos de transformación de energía tan importantes como la respiración y la fotosíntesis. Además, las membranas son autosellables, es decir, la podemos pinchar o se puede cortar y va a recuperar su forma y su estructura. Esto está relacionado con la siguiente propiedad, que es que se pueden fusionar para formar membranas más grandes o bien para separar fragmentos de membrana. Y por último, son fluidas. La fluidez de la cual ya hablé
hace un momento al describir el modelo de mosaico fluido, va a depender de la temperatura ambiental en el cual se encuentra la célula, pero también y de manera muy importante de la composición particular que tenga cada célula de acuerdo a su estado fisiológico. Entonces, estas propiedades las vamos a ir explicando a la par de la composición y de los procesos dinámicos que tienen lugar en las membranas. No me voy a ir en orden, voy a dejar de hecho la permeabilidad al final, pero vamos a comenzar con esta que quizás es la más fácil de visualizar, que son autosellables. Como les dije, pueden sufrir una pinchadura, se retira el objeto agudo y se vuelve a sellar la membrana, lo cual les dije está relacionado íntimamente con la fusión de membranas. ¿En qué tipo de procesos vamos a encontrar fusión de membranas? Bueno, está relacionado muy bien el proceso con la importancia de la fusión de membranas. En células eucariontes hay fusión de membranas entre las vesículas del complejo de Golgi con la membrana plasmática en la exocitosis, y esta exocitosis puede ser constitutiva o regulada. La endocitosis, que es un proceso de entrada de materiales y de partículas más o menos grandes desde la membrana plasmática al interior de la célula, está mediada también por fusión de membranas. La fusión del endosoma y el lisosoma, que es parte del procesamiento de las partículas que entran a las células. La infección viral en células eucariontes depende de una interacción ligando-receptor y la formación de una vesícula que recubre al virus, con lo cual se inicia la parte intracelular del ciclo de infección viral. La fertilización o fecundación, que consiste ni más ni menos que en la función entre la célula del espermatozoide y la célula huevo, que cambia la ploidía de una célula e inicia un proceso de desarrollo, depende de un proceso de fusión de membranas altamente regulado. Y cuando ocurre la división celular, la separación de las membranas es un proceso que requiere de la fusión de membranas. Ahora bien, ahorita que menciono fusión de membranas, tal parecería que esta ocurre espontáneamente y bajo cualquier circunstancia, cuando en realidad va a depender, por supuesto, de la composición de las membranas, del estado fisiológico y de ciertos compuestos que se encuentran en la matriz extracelular. De tal forma que vamos a tener proteínas que participan de manera activa en la fusión de membranas. ¿Por qué son importantes las membranas? Bueno, pues vamos a destacarlo tomando como referencia este ejemplo de una célula vegetal, una célula eucarionte. En primer lugar, delimitan a la célula y separan espacios internos. Esa es una de las primeras características. La otra, le dan forma. Las células mantienen una forma gracias a la estructura de la membrana celular. Los procesos de transporte que vamos a verlos asociados a fenómenos tales como la nutrición celular, pues ocurren a través de membranas, de la membrana plasmática, de las membranas de los orgánulos internos, van entonces son procesos muy importantes de transporte transmembranal. En el caso de la membrana mitocondrial interna y la membrana tilacoidal, son plataformas donde ocurre la transducción de energía, es decir, la transformación de una forma de energía en otra. Las membranas también reciben y amplifican señales. ¿Por qué? Porque entre la composición van a tener proteínas receptoras que se unen a ligandos y que al interactuar con otros componentes en el citoplasma amplifican estas señales, llevando a procesos que se les conocen genéricamente como de transducción de señales. Además, las membranas responden a estímulos. Simplemente al mencionar que la fluidez depende de temperatura, de la presión y de cambios en la composición, pues responden activamente a estímulos y hay respuestas que son adaptativas, que se han adquirido por medio de selección natural. De ellas depende la comunicación celular.
hay componentes de la membrana que se conectan directamente célula a célula o bien liberan mensajeros químicos o reciben esos mensajeros químicos. Y finalmente, pues, los procesos de fusión dependen de membranas, como todos los que ya mencioné hace unos instantes. ¿Cómo explicamos tanto las propiedades como la importancia de las membranas? Primero tenemos que entender composición y estructura de las membranas biológicas. La composición de las membranas, pues ya lo mencionamos en el modelo de mosaico y fluido, va a depender de tres tipos de componentes principales. Uno, lípidos. Estos lípidos son lípidos anfipáticos organizados en una bicapa. Tenemos una capa externa o extracelular y otra capa citosólica que está hacia el citoplasma. Los lípidos son anfipáticos porque constan de dos partes. En la misma molécula hay una parte polar que interactúa con el agua y van a presentar dos colas hidrofóbicas. ¿Qué son estas colas hidrofóbicas? Son cadenas hidrocarbonadas que no forman puentes de hidrógeno con el agua. Y algo muy importante es que estos lípidos anfipáticos de membrana deben tener dos colas. Si tienen una sola cola, son incompatibles con la formación de membranas, como veremos un poco más adelante. La representación que aparece aquí a la derecha me gusta mucho más de la bicapa lipídica, porque vemos que las colas hidrofóbicas no solamente están más cercanas, sino que tienen interacciones laterales. Hay uniones laterales, no solamente con el lípido anfipático vecino de la misma capa, sino que también con las colas hidrofóbicas de la siguiente capa, lo cual le da esta propiedad de mantener una estructura de bicapa y que sea autosellable. El otro componente son proteínas, que como ya mencioné, hay proteínas intrínsecas, que son las que atraviesan en parte o completamente la bicapa lipídica, y proteínas extrínsecas, que están unidas de manera débil a alguna de las capas de la bicapa. Y el tercer componente son oligosacáridos, los cuales no están libres, sino que están unidos covalentemente a algunos de los lípidos y algunas de las proteínas de la membrana. Pasemos a describir los lípidos membranales en la membrana plasmática eucarionte. Aquí debo aclarar que casi toda la descripción que voy a hacer es con respecto a la membrana plasmática de eucariontes, que es la más estudiada. En primer lugar, los componentes lipídicos más abundantes son glicerofosfolípidos. ¿En qué consisten esos glicerofosfolípidos? Bueno, las colas hidrofóbicas consisten de ácidos grasos, dos ácidos grasos, unidos a un esqueleto principal de glicerol por medio de un enlace éster. Este glicerol además tiene en otro de los extremos unido el grupo polar que interactúa con el agua, fosfato y algún grupo con grupo funcional alcohol. Hay muchos y dependiendo cuál es el grupo polar del glicerofosfolípido, vamos a tener distintos de glicerofosfolípidos como la fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina o fosfatidilinositol. Todos tienen esta estructura básica de dos ácidos grasos unidos al glicerol y sobre el glicerol también el grupo polar. Entonces, estos son los que son más abundantes, más del 50% de los lípidos membranales en eucariontes son glicerofosfolípidos. Otro grupo muy importante de membranas de eucariontes son los esfingolípidos, que van a tener una estructura también de dos colas hidrofóbicas, pero no están formadas a partir de glicerol ni una molécula pequeña, sino que están estructuradas alrededor de una esfingosina, que es un amino alcohol de cadena muy, muy larga. ¿Qué tan larga puede ser? Más de 18 o 20 carbonos. Eso es lo que da una de la parte hidrofóbica. Y en uno de los extremos tiene un grupo amino y además tiene unido grupo fosfato y un alcohol, o bien lo que le da las propiedades polares a los esfingolípidos son residuos de glucosa o de galactosa. De aquí, entre los esfingolípidos, vamos a tener entre ellos a la ceramida, esfingomielina y glicoesfingolípidos,
que son particularmente abundantes en las membranas del tejido nervioso, del sistema nervioso, y por ello algunos de los esfingolípidos reciben el nombre de cerebrósidos. Bien, entonces vemos que superficialmente se parecen, pero la ruta de síntesis y la estructura fina es distinta entre glicerofosfolípidos y esfingolípidos. Y por último, los eucariontes también van a tener esteroles, de los cuales solamente está aquí representada la estructura del colesterol, que es el esterol representativo de los mamíferos, pero también otros organismos tienen otro tipo de esteroles. ¿Cómo se comportan los lípidos en dispersión acuosa? Va a depender de la estructura del lípido. Para empezar, los lípidos anfipáticos, que tienen una cabeza polar, pueden tener una o dos colas, y cuando tienen una cola, tienden a agregarse de manera que todas las colas quedan juntas y las cabezas hidrofílicas quedan expuestas hacia el agua. Esto forma una estructura conocida como micela. Y eso es lo que forman espontáneamente siempre y cuando alcancen una concentración que permita que se agrupen y se forme este empaquetamiento. Pero los lípidos polares que tienen una cabeza polar y dos colas hidrofóbicas van a tener una forma general de la molécula distinta, más parecida a un cilindro, y el empaquetamiento en esferitas pequeñas, ese no es el más favorecido, sino más bien un empaquetamiento lateral para formar bicapas lipídicas. Entonces, de aquí que yo les mencioné que era muy importante que los lípidos polares mayoritarios de membrana tengan dos colas hidrofóbicas. Estos son los que tienden a formar una bicapa lipídica. Ahora bien, esta bicapa en dispersión acuosa o en un solvente polar pueden formar una capa plana, pero más bien tienden a cerrarse, a autosellarse. Esto, tal como aparece en la caricatura, también nos haría creer que espontáneamente, si nosotros añadimos una preparación de lípidos, pues se van a formar ya sean micelas o bicapas, cuando en realidad pues sí hay que dar un tratamiento especial. Hay que pasar por varios sistemas de solventes, desde solventes orgánicos como los hexanos, el tolueno, acetona, hasta ir repartiendo y enriqueciendo las fracciones y cambiando la proporción con agua. Es decir, esto no se forma en un paso ni en dos, sino que requiere una manipulación mayor. Lo cual es importante como reflexión para tratar de entender el origen de las membranas y por lo tanto de los organismos celulares. Una de las características más interesantes de los lípidos de membrana, si nos enfocamos en esfingolípidos y en glicerofosfolípidos, es que se distribuyen de manera heterogénea. Y la heterogeneidad además va a ser asimétrica. Aquí la capa que ve al citosol y la capa que ve al medio extracelular, pues están diferenciadas en dos colores. Y cuando se ha hecho la determinación de cuál es el glicerolípido o el esfingolípido más abundante en alguna de las dos capas, se ha encontrado que dependiendo cuál es la membrana que se estudie, vamos a tener en mayor abundancia ciertos lípidos, otros minoritarios, pero lo más interesante es la asimetría. Por ejemplo, en los glóbulos rojos humanos, la fosfatidilcerina se encuentra completamente hacia la cara citosólica de la membrana y no se encuentra hacia el externo. Y cuando tenemos, por ejemplo, los esfingolípidos que van a estar orientados hacia el exterior y en una proporción mucho menor al interior. Si nosotros analizamos otro tipo de membranas plasmáticas de otras células, incluso de eucariontes, la composición de lípidos y la asimetría va a ser diferente. Y que además eso está relacionado con el estado fisiológico de la célula y la función particular de la célula y si forma
tejidos en capa o más dispersos. Así que estas características de asimetría van a estar relacionados, insisto, con el estado fisiológico y la función de cada célula. Hablemos ahora sobre las proteínas membranales. Las proteínas membranales ya mencionamos que pueden atravesar la bicapa lipídica o estar asociadas débilmente, pero ¿cómo se estudian? Bueno, lo primero que vale la pena mencionar es que así como hay una composición particular para cada tipo de membrana en cuanto a los lípidos de esa membrana, también las proteínas. Cada membrana tiene distintas proteínas. Y aquí vemos separadas por electroforesis las proteínas extraídas de distintas células o de distintas preparaciones de membrana y que se separan en un gel de poliacrilamida. En el primer carril vemos la membrana de Halobacterium, que es un procarionte fotosintético, el segmento exterior de un bastón de rana. Vemos que las proteínas tienen distinto valor de masa molecular y por lo tanto su identidad es diferente. De la membrana tilacoidal del chícharo. Aquí llama la atención que la mitocondria de un mamífero prácticamente tiene proteínas de todos los tamaños. Y esa es una de las cosas más interesantes que además no mencioné. De los componentes que forman a las membranas, la proporción de lípidos y proteínas va a ser muy variable, pero las membranas mitocondriales internas tienen hasta un 80% en peso de proteínas y el resto son lípidos. En las membranas plasmáticas, generalmente es una situación inversa, más del 70% en masa se trata de lípidos y alrededor de un 20-25% de proteínas. Pero como vemos, no solamente la abundancia, sino la diversidad de proteínas de cada célula o de cada orgánulo es diferente. ¿Cómo vamos a distinguir a las proteínas membranales? Ya les había dicho que las clasificamos en proteínas periféricas e integrales, pero ¿en base a qué criterios se les llaman así? Bueno, las proteínas periféricas se van a encontrar sobre la superficie membranal, ya sea de la cara citosólica o de la externa. Van a estar unidos por interacciones iónicas o por puentes de hidrógeno con partes hidrofílicas, ya sea de los lípidos de membrana o de las proteínas que están unidas fuertemente a la membrana. Una manera muy sencilla de distinguir si una proteína es periférica o no es la respuesta a la adición de alguna solución concentrada en sal o con álcali. Si se separan con facilidad, entonces de inmediato quedan catalogadas como proteínas periféricas. Ahora bien, las proteínas integrales van a ser proteínas integrales porque poseen dominios hidrofóbicos que les permiten anclarse a los lípidos de la membrana. Para removerlas, ni las bases ni las sales van a funcionar, sino que se necesitan detergentes que disuelvan la membrana. ¿Qué es lo que van a tener estos dominios hidrofóbicos de las proteínas integrales? Una estructura supersecundaria hidrofóbica. Ejemplos de estructura supersecundaria hidrofóbica son conjuntos de hélices alfa, en los cuales predominan los residuos hidrofóbicos, o bien hay una combinación de hebras beta en forma de barril, que se llama barril beta hidrofóbico. ¿Qué forma tienen? Pues aquí vemos la representación de varias de las proteínas de membrana. En el número 1 y 2 vemos que la hélice alfa atraviesa completamente la bicapa lipídica, puede tener solamente un pase transmembranal o 3 o hasta 7 pases transmembranales, dependiendo cuál es la proteína. Adicionalmente, puede tener unido algún ácido graso de manera que está covalentemente unido a la proteína y eso termina de anclar la proteína a la bicapa lipídica. La estructura de barril beta hidrofóbico es el que está representado en el ejemplo 3. Aquí otra posibilidad de una hélice alfa hidrofóbica anclada a la bicapa lipídica, o bien proteínas que no tienen
aminoácidos hidrofóbicos, pero sí tienen unidos covalentemente ácidos grasos, que es lo que las ancla a la membrana y por lo tanto no pueden ser removidas ni con sales ni con álcalis, sino se necesita forzosamente detergente. Los casos representados en 7 y en 8 son proteínas extrínsecas que están unidas a otras proteínas integrales de membrana por interacciones no covalentes. ¿Cómo distinguimos a partir de la secuencia de aminoácidos si una proteína es integral de membrana? Pues se puede hacer un análisis a partir de la estructura primaria de la proteína. Aquí vemos el ejemplo de la bacteriorhodopsina, que es una proteína integral de las membranas de ciertos procariontes fotosintéticos y que vemos que tiene varios pases transmembranales, de hecho tiene 7 pases transmembranales. Antes de conocer la estructura tridimensional de la proteína, lo que se puede hacer con una proteína es simplemente ver la secuencia de aminoácidos y obtener una gráfica de hidrofobicidad. Aquí, pues, la escala que se le llama perfil hidropático nos va a permitir ver que puede haber variaciones en qué tan hidrofóbico o hidrofílico es un aminoácido, pero si vemos un tramo de alrededor de 20 aminoácidos, esto ya se toma como una característica que prácticamente nos define un pase transmembranal y aquí vemos varios pases transmembranales de esta proteína que es la bacteriorhodopsina. Además, obviamente, de lo que ya mencionamos, que haya lípidos o bien oligosacáridos, que son los que lo anclan a la membrana. ¿Cómo separamos a las proteínas intrínsecas? Pues mencioné que se necesitan detergentes. ¿Y qué son los detergentes? Pues son sustancias anfipáticas, es decir, que tienen una parte hidrofílica y otra hidrofóbica, y que pues van a interactuar con ambos tipos de disolventes. La parte hidrofóbica interactúa con la porción lipídica de la membrana y la parte polar con el ambiente acuoso, de tal forma que cuando se añaden a una célula, a una membrana, pues se insertan y pueden formar micelas. Y en estas micelas quedan atrapadas las proteínas o bien pueden simplemente disolver completamente completa o parcialmente esas membranas y dispersar las proteínas integrales. De ahí la importancia del uso de jabones y detergentes cuando nos lavamos las manos, pues lo que estamos comentando es la disolución de membranas de cualquier agente patógeno que llegue a nuestra piel. Para cerrar con respecto a la composición de membranas, dijimos que el tercer componente son oligosacáridos y estos van a tener funciones tan importantes como formar una cubierta protectora, como podemos ver el ejemplo de el glicocális, que recubre las células epiteliales, ya sea en epitelio pulmonar o en epitelio intestinal. Entonces forman una cubierta protectora, pero también los oligosacáridos son ligandos que participan en unión y comunicación celular y que además son determinantes antigénicos, es decir, de alguna manera cada tipo de oligosacárido que está unido a una membrana es como el carnet de identidad de cada célula. Lo que nuestro sistema inmune reconoce cuando está monitoreando qué es lo que hay en el cuerpo, si células propias o células invasoras, con lo que tiene contacto es con los oligosacáridos. Si corresponden a los determinantes antigénicos propios del cuerpo, pues la respuesta debe ser no pasa nada y se deja que siga transitando esa célula. Pero si los oligosacáridos tienen una composición o estructura distinta a la del huésped, entonces se monta la respuesta inmune. Así que ahora ya revisamos los 3 principales componentes de membrana y cuáles son sus funciones. Los
Las membranas, pues ya les había dicho que en cada tipo celular van a tener tanto una composición distinta, y cuando se hace un estudio, una descripción general de cuál es la composición de membranas en organismos de los tres dominios, eucaria, arquea y bacteria, vemos que todas las membranas van a tener una estructura general común, bicapa lipídica con proteínas integrales y periféricas. Sin embargo, los lípidos, los esteroles y las proteínas que tiene cada membrana van a ser distintos. Los eucariontes tienen como principal grupo de lípidos a los glicerofosfolípidos y en segundo lugar esfingolípidos. Distintos tipos de esteroles, yo solamente mencioné el colesterol, pero hay ergosterol, lanosterol, fitosterol en distintos grupos de eucariontes. Prácticamente no tienen opanoides. Ahorita les menciono qué son los opanoides. Y las proteínas van a tener una composición variable, si es membrana plasmática, membrana del retículo endoplásmico, membrana de la mitocondria, la composición es variable. En el grupo hermano de los eucariontes, la composición de la membrana es algo completamente distinto. Los principales lípidos no caen en ninguna de las categorías que mencioné anteriormente, y que, por ejemplo, los glicerofosfolípidos y los esfingolípidos también están presentes en bacteria, pero en arquea son lípidos éter. ¿Qué significa esto? Que en lugar de tener aquí esta unión entre el glicerol y los ácidos grasos, aquí tenemos esta otra estructura que químicamente es extremadamente estable. Así que la composición de la membrana de arquea, simplemente en lípidos, es diferente. Esteroles. Los esteroles son prácticamente exclusivos de eucariontes. Hasta el momento no se ha encontrado ningún procarionte que tenga esteroles, pero tiene otro tipo de compuestos que contribuyen a las funciones de los esteroles, que es contribuir a la fluidez, de lo cual hablaré enseguida. Lo que sí está presente en el grupo de bacteria son opanoides, que son moléculas estructuralmente muy parecidas al colesterol, aunque la ruta de síntesis es distinta y los grupos funcionales también, pero que regulan la fluidez membranal, que es la función principal del colesterol. Y de proteínas, pues vemos que sí, cada célula va a tener una composición distintiva de proteínas y que además cambia con el estado fisiológico. Así que bueno, pues aquí tenemos una gran incógnita que siempre me ha parecido interesantísima. Si los eucariontes se originaron a partir de una fusión entre bacterias y arqueas, se esperaría que la membrana plasmática de eucariontes fuera igual que la de arqueas. Y esta diferencia tan grande entre el tipo de lípidos que forman la membrana plasmática, pues es una pieza de un rompecabezas que estamos todavía muy lejos de entender. La evolución de las formas de vida en términos mayores. Ahora sí, hablemos de fluidez. Ya que hablamos de composición, va a ser más fácil entender. La fluidez, les dije que consiste en una libertad de movimientos laterales sobre la superficie de la membrana, pero también un movimiento entre una capa y otra de la bicapa lipídica. A estos movimientos laterales simplemente se les llaman así, movimientos laterales, pero el movimiento entre una capa lipídica y otra recibe el nombre de flip-flop, y que no ha sido traducido al español, sino que ya se queda este término, movimiento en flip-flop. La fluidez va a variar mucho con el estado fisiológico de una célula, y esta, como mencioné, tiene que ver con composición de la membrana y con la temperatura. Primero hablo sobre la composición antes de entrar a hablar de los esteroles. Enfocando solamente en los lípidos polares de dos colas, las colas hidrofóbicas, les dije que son cadenas de hidrocarburos, y estos hidrocarburos pueden ser saturados, lo cual da colas rectas, o bien con insaturaciones en cis, lo cual
da esta forma torcida a la cola hidrofóbica. Cuando la membrana está formada simplemente por lípidos saturados, entonces se empaquetan de manera más compacta, no dejando espacio y restringiendo el movimiento y la libertad de movimiento de los lípidos y de los demás componentes de membrana. En cambio, con colas con insaturaciones en cis, hay una expansión en la superficie, en la superficie de la membrana, y hay una mayor libertad de movimiento. Entonces decimos que la membrana es más fluida, al contrario de cuando tiene solamente cadenas de hidrocarburos saturados, se dice que es más viscosa. Entonces, aquí vemos la influencia de la composición de los lípidos, del tipo de ácidos grasos que componen a los lípidos polares. Por otro lado, la temperatura. Si la temperatura es baja, entonces la estructura tiende a ser más ordenada y entonces se encuentra en fase gel, con poca fluidez. Si la temperatura aumenta, entonces hay un mayor aumento en movimientos vibracionales, rotacional y traslacional de los lípidos, y entonces se dice que la membrana adopta un estado de cristal líquido desordenado. Con respecto a la temperatura, pues esta es la consecuencia general. Hay una temperatura de transición que está simbolizada aquí como TM, que es el umbral que está determinado por una composición particular de lípidos en la membrana. Ahora, si se añade otro componente lipídico que son los esteroles o los opanoides, estos se insertan entre las colas hidrofóbicas y añaden una fuerza de unión por efecto hidrofóbico, por fuerzas de dispersión entre los lípidos, y entonces va a tener esta propiedad de verse más ordenado. Y por lo tanto, la fluidez es menor. Y esto además va a estabilizarlo ante incrementos de temperatura. Esto nos ayuda a entender cómo es que las células todavía conservan su estructura y funcionalidad a pesar de encontrarse en distintas condiciones de temperatura. Si la temperatura es alta y hay una alta proporción de esteroles, esto estabiliza a la membrana y la mantiene como un líquido, como un cristal líquido ordenado. Esto entonces va a tener una repercusión en la libertad de movimiento y en las funciones asociadas a las proteínas de membrana y el resto de los componentes. Aquí es un poco más de lo que mencionaba sobre la fluidez y la influencia del colesterol, pero ahora comparado con los opanoides, cuya estructura, como podemos ver, es muy similar entre los distintos opanoides, y el colesterol, pues va a contribuir a estabilizar la estructura de bicapa lipídica, a compactar la membrana, a limitar la fluidez. Y esta regulación de la fluidez, porque además esto es reversible, así como se puede añadir colesterol a las membranas o opanoides o ácidos grasos insaturados, estos también se pueden remover, de tal forma que la fluidez es reversible. Se puede hacer más fluida o menos fluida en la membrana. ¿Por qué es importante hablar de fluidez? Hay dos características importantísimas. Uno, la localización de receptores o ligandos, que puede ocupar una posición fija o bien estarse moviendo con respecto a alguna posición relativa en la membrana. Y también la presentación diferencial de lípidos, que también pueden ser determinantes antigénicos en el caso de muchos microorganismos. ¿Cómo se puede demostrar esta fluidez? Bueno, aquí hay solamente un ejemplo de un experimento para demostrar la fluidez membranal.
Primero se hace un experimento de fusión de células que puede ser inducida, como les dije, por agentes externos como virus o polietilenglicol. Y estas células van a estar marcadas de manera fluorescente con un indicador fluorescente, en el caso de la célula humana, lípidos marcados con un fluoróforo rojo, y células de ratón con un fluoróforo azul o verde. Se induce la fusión y se obtiene una célula híbrida. Y al inicio del experimento se ve el polo de la célula humana marcada en puntitos rojos y el polo de la célula de ratón con puntitos azules. Al dejar pasar el tiempo a temperatura ambiente, la distribución de puntitos ya es aleatoria, lo cual es una de tantas demostraciones de la fluidez membranal. Entonces, esta fluidez está relacionada con la difusión lateral de lípidos, pero también con movimientos de rotación y de bamboleo entre los lípidos que pues bueno, ya afectan estos procesos fisiológicos de los cuales hablé. Pero el otro movimiento de flip-flop energéticamente es desfavorable. Cualquiera de estos movimientos está estabilizado por interacciones no covalentes, fuerzas de Van der Waals, pero el movimiento de flip-flop sí requiere la participación de otro tipo de componentes. Y aquí es donde se han descubierto a lo largo de los últimos años distintas proteínas transmembranales que a costa de alguna forma de energía, en este caso ATP, son las que promueven el movimiento de lípidos de una cara de la membrana, la cara citosólica, hacia la cara del espacio extracelular o viceversa. Las proteínas que a costa de ATP mueven lípidos desde la cara citosólica a la cara extracelular se le llama flopasa. La flipasa es aquella que mueve en sentido contrario, es decir, transloca lípidos desde la cara extracelular a la cara citosólica. Y hay otro tipo de proteína que hasta el momento solo es hipotética, que promueve el movimiento en cualquiera de las dos direcciones, ya sea hacia la cara citosólica o al espacio extracelular. Y aquí se habla de escramblasas que dependen de calcio. Es lo que se sabe hasta el momento. Entonces tenemos estas proteínas que modifican la composición. Y bueno, ¿por qué es importante? Les dije que hay lípidos que predominantemente están de un lado y de otro. Y el cambio de orientación de lípidos está asociado con un cambio en estado fisiológico, muchas veces asociado con muerte celular, con adhesión o con migración, pero como marcador para muerte celular es uno de los más importantes. Ahora revisemos el modelo de mosaico fluido con todo lo que se ha ido acumulando desde que se propuso en la década de 1970. Así que hablemos sobre la estructura de las membranas. El modelo de mosaico fluido tal como está aquí solamente consideraba una distribución heterogénea de lípidos y de proteínas, con proteínas integrales y periféricas que se pueden mover libremente. ¿Cómo sabemos, en primer lugar, que este modelo es válido? ¿Cómo es que se llegó a proponer en la década de 1970, en 1972, por Sanger y Nicholson, este modelo de mosaico fluido? Hay varias evidencias. Una de ellas, por microscopía electrónica de transmisión, al analizar membranas y teñir a las células con ciertos agentes, se observaba que en la periferia hay láminas electrodensas, una estructura trilaminar. ¿Por qué trilaminar? Porque tenemos esta lámina oscura, esta clara y esta oscura, que estaban presentes en la periferia de las células. El tipo de agentes que se utilizaban para hacer la técnica de contraste de microscopía electrónica se une primordialmente a grupos polares. Así que pues con esto se entendía que la lámina interna no es polar.
Sin embargo, esto no es evidencia suficiente para mostrar una estructura de bicapa lipídica tal como este dibujito. El experimento clave fue realizado en 1925 por Gorter y Grendel, utilizando glóbulos rojos de mamífero. ¿Qué es lo que hicieron? Pues tomaron este tipo de elementos sanguíneos, se hizo una ruptura osmótica y después se extrajeron los lípidos con acetona. Los redisolvieron y los extendieron sobre distintos líquidos para formar monocapas. Por ejemplo, en agua, las cabezas polares pues, son las que interactúan con el agua y hacia el aire estarían las colas hidrofóbicas. Este experimento pues tiene varias complicaciones, varios pasos en los cuales se debe tener mucho cuidado, pero la extensión de los lípidos para formar una monocapa en un instrumento que se le llama prensa de Langmuir, permite que además se compacte y se pueda medir la superficie de la monocapa sobre agua. Al comparar la medición de la superficie medida, se dieron cuenta que la superficie era más grande que la superficie calculada simplemente a partir de las células. Estas células, con un poquito de geometría avanzada, se puede calcular cuánto cubre la membrana para recubrir completamente al glóbulo rojo. Y se hicieron los cálculos y la superficie medida era igual al doble de la superficie calculada. Por lo tanto, las conclusiones a las cuales llegaron con este experimento es que la película que se estaba formando era bimolecular, es decir, que los otros lípidos ocupaban el espacio adicional, que eran de la otra capa, y que en la membrana deberían tener una orientación antiparalela. ¿Por qué antiparalela? Porque las cabezas solo interactúan con agua y al proponer un modelo donde hay cabezas polares hacia el agua, se evitaban todas las complicaciones de las interacciones no polares en la lámina interna que se observaba por microscopía electrónica. Este experimento es sumamente interesante porque además aquí la clave fue la elección de el modelo de estudio. Glóbulos rojos de mamíferos. ¿Por qué de mamíferos y por qué no, por ejemplo, tomar sangre de pollo? ¿Por qué no usar sangre de reptil o de peces? Hay una característica importantísima. Los glóbulos rojos de mamíferos no tienen núcleo, no tienen mitocondrias, prácticamente no tienen membranas internas. Son solamente saquitos que cuando uno los rompe por un choque osmótico, se libera la hemoglobina y uno se queda solo con membrana plasmática. Entonces, este es uno de los grandes aciertos, este es uno de los experimentos más interesantes y más relevantes en la historia de la biología celular. ¿Qué otra evidencia? Se pueden perfeccionar las observaciones por microscopía electrónica utilizando otra técnica de microscopía electrónica que se llama de barrido, con una técnica que se llama criofractura. ¿En qué consiste? Bueno, que se toma una muestra de tejido biológico, se congela rápidamente y después se corta con un cuchillo, con una cuchilla muy, muy afilada. Pero el corte no tiene la intención de tomar una rebanada, sino dar un golpe y permitir que la fractura se propague y se separen las dos mitades. Estas dos mitades se analizan por microscopía electrónica de barrido y lo que se obtienen son dos caras que están orientadas hacia lo que estaba aquí en medio. Es decir, por un lado vemos esto y en la otra vemos esta parte. Esto ya nos da una imagen tridimensional sombreada donde cada granulito son las proteínas integrales y vemos que algunas sobresalen de una de las capas de la bicapa lipídica y aquí vemos huequitos y otras se quedan solamente en una de las dos mitades. Así que bueno, con esto ya tenemos
las evidencias para sustentar el dibujito que aparece aquí. Todas las evidencias apuntan a que esta es la forma correcta y la estructura correcta de las membranas. Sin embargo, se han descubierto más cosas, y entre ellas que la distribución de lípidos no es solamente heterogénea, sino que está muy lejos de ser aleatorio. Hay pequeñas regiones de la membrana que se le llama nanodominios o dominios de membrana, que están enriquecidas en un tipo de lípidos, en especial colesterol, esfingolípidos y también fosfoinosítidos. Perdón por la duda, pero son tantos nombres. Entonces tenemos colesterol, esfingolípidos, y que desde hace tiempo se proponían que era algo así como balsas en este mar lipídico que era la bicapa, que además son resistentes a la acción de detergentes, resistentes al ataque de álcalis, porque aquí hay menos lípidos saponificables. Lo que se observa aquí es la imagen obtenida por un microscopio de fuerza atómica, que lo que hace es detectar las propiedades de rigidez, dureza o bien flexibilidad de una superficie. Y estas balsas entonces están distribuidas de manera heterogénea sobre la membrana plasmática. Entonces, estas balsas lipídicas, que en inglés se dice raft, son un tipo de dominios de membrana, y el otro son las cuevecillas o caveolas, que son una especie de invaginaciones en la membrana plasmática que forman una cavidad parecida a una cueva, donde se pueden concentrar solutos, donde se pueden concentrar ligandos, y en estas caveolas hay receptores o hay enzimas que emiten sustancias que van a funcionar como mensajeros celulares. Y lo que distingue a las caveolas de las balsas lipídicas es que además de esfingolípidos y colesterol, hay proteínas que contribuyen a la curvatura hacia el interior de la caveola, que se llama caveolina. Y esto le da esta forma curva a la membrana. Así que nuestro modelo de mosaico fluido, pues, debe incorporar además la presencia de estos dominios de membrana que se han descrito en membrana plasmática de células eucariontes. La heterogeneidad, como dije, no es aleatoria. En células epiteliales, tanto la composición de lípidos como de proteínas es distinta en la cara apical, y que es además diferente de las caras laterales o la membrana vasolateral, porque además las interacciones que tienen con otras células o con el medio extracelular son diferentes. El estudio ha revelado no solamente distintas proteínas transmembranales, sino proteínas periféricas hacia la cara extracelular y lípidos enriquecidos de un cierto tipo. En este caso, en epitelios de células, de tejidos eucariontes, fosfoinosítidos, que son un tipo de lípidos que en total se consideran minoritarios en la composición de membrana, pero que van a estar enriquecidos en ciertas zonas de las membranas. Además de ello, dijimos que las membranas le dan forma a las células, y esta forma depende de algo que se le conoce como esqueleto de membrana. Lo que vemos aquí son membranas neuronales teñidas con un fluoróforo que se une a las proteínas del esqueleto de membrana, y vemos que estructuran y dan forma regular a toda la célula, no solamente a regiones particulares, sino que vemos que tienen un patrón espaciado bastante ordenado y regular. ¿Cómo se descubrió el esqueleto de membrana? Pues lo que se hace es utilizar primero alguna buena fuente biológica de membrana. En este caso, de nuevo, se utilizaron glóbulos rojos de mamífero, que como dijimos son prácticamente solo membrana plasmática. Se someten a un tratamiento de choque osmótico
y se analizan las proteínas que lo componen. Cuando se utilizan fantasmas que son, que es lo que queda del eritrocito, por cierto, se le llaman fantasmas, porque bueno, los eritrocitos tienen esta forma. Cuando se someten a un choque osmótico, se revientan y quedan como esto, lo cual se parece mucho, mucho, mucho a los fantasmitas de Pac-Man. Entonces, estas estructuras que resultan del choque osmótico, se extraen las proteínas y se descubren varias bandas. Pero si además después de ello se da un tratamiento con detergente para remover a todas las proteínas intrínsecas de membrana y que nos quedemos con las proteínas que están unidas de manera no covalente y que no atraviesan la bicapa lipídica, vemos que hay varias bandas comunes que corresponden a proteínas de filamentos intermedios que se conocían del citoesqueleto, como actina, anquirina, espectrina, y otra más que simplemente se le llama banda 4.1, que están hacia el interior, hacia la cara citosólica de la membrana. De ahí, pues, se empezaron a hacer estudios con otras técnicas de microscopía electrónica y a lo que se llegó fue a esta imagen con la cual se produce el modelo que aparece dibujado aquí. Por debajo de la membrana tenemos una especie de citoesqueleto cortical, que es el esqueleto de membrana, que son proteínas filamentosas que están unidas a proteínas integrales de membrana y que mantienen la forma de la célula. ¿Acaso alguna vez se hayan preguntado por qué los glóbulos rojos tienen esta forma tan curiosa, tan peculiar? Pues eso es gracias a las proteínas del esqueleto de membrana que mantienen la forma de la célula. Y aquí vale la pena destacar la forma tan regular y ordenada en la cual están estas fibras. Vean cómo se forma esta estructura hexagonal que se repite y que a gran escala nos da este patrón sumamente regular que le da forma, que está relacionado con la función de las células. Bueno, voy a apresurarme porque me quedé sin luz y me voy a quedar pronto sin señal. Hablemos de la siguiente propiedad que nos va a llevar a la parte 2 de nuestra clase. Y pues ahora voy a hablar sobre esta que es quizás una de las propiedades más importantes de las membranas y que, como les dije, la permeabilidad selectiva es algo común a muchos tipos de membranas, pero en las membranas biológicas, esta va a tener un grado muy importante de selectividad. Lo primero que vale la pena mencionar es que las membranas son libremente permeables a gases que están formados por moléculas pequeñas, como el oxígeno, el nitrógeno, monóxido y dióxido de carbono, el metano, pueden entrar y salir libremente de la membrana. No hay ninguna barrera energética demasiado grande para el movimiento de esas moléculas pequeñas y que son no polares. También pueden entrar y salir lípidos como esteroles y solutos no polares. El agua puede entrar y salir de manera limitada a través de la bicapa lipídica, pero en presencia de alguna proteína transportadora que se llama aquaporina, el movimiento es mucho más eficiente y es masivo. En el caso de los iones, ya sean los cationes como sodio, potasio, calcio, etcétera, no pueden atravesar la bicapa lipídica. La bicapa es impermeable al paso de cationes y tampoco pueden pasar aniones como el cloruro, sulfato, nitrato, bicarbonato. En presencia de proteína, el movimiento puede ser en una dirección o en otra. Las proteínas transportadoras son además muy selectivas en la dirección de transporte. Aquí la flecha doble indica que hay algunos que permiten entrada y otros salida. Y lo mismo para los aniones. Hay proteínas transportadoras que facilitan el movimiento a través de la bicapa lipídica.
Cuando hablamos de transporte transmembranal, pues hablamos de distintos procesos, entre los cuales están la ósmosis, la difusión simple, difusión facilitada. Todas estas se podría decir que se catalogan como transporte pasivo, aunque en particular muchas veces los autores tienen como equivalencia difusión facilitada y transporte pasivo. Y por último, el transporte activo, que requiere energía, y este se subdivide en transporte activo primario y transporte activo secundario. Vamos a hablar con mayor detalle en la segunda parte de la clase. Aquí sí quiero detenerme un poco en las preguntas de reflexión. Lo mencioné, no hice mucho énfasis en ello, pero tanto las membranas inorgánicas como las biológicas son semipermeables. Pero entonces, ¿qué nos dice esto de las propiedades generales de las membranas? ¿Qué es lo que determina la permeabilidad en una membrana y en otra? Otra pregunta es, ¿tiene algún valor adaptativo que las distintas membranas tengan una composición muy específica? Por ejemplo, la membrana plasmática de glóbulo rojo con respecto a la membrana plasmática de otra célula del mismo organismo. ¿Cuál será el valor adaptativo? ¿En qué nos puede ayudar a conocer la dinámica de las membranas para entender otros fenómenos biológicos? Espero que con lo que mencioné puedan relacionar la fisiología no solamente al interior de una célula, sino en un contexto de un organismo pluricelular, cómo es que contribuye la dinámica de las membranas. Y la última, sobre una de las grandes o quizás la mayor pregunta de la biología, el origen de la vida celular está ligado al origen de las membranas. Y pues estas preguntas, pues con esas terminamos esta primera parte de la clase. Y ya, pues aquí hay varias referencias bibliográficas, muchas de ellas que ustedes pueden consultar de manera gratuita en internet, que uno de los enlaces o dos ya se los dejé en grupo para compartir.